Muy buenas, bueno, soy Gabriel y en esta nueva entrega vamos a ver 10 puntos para mejorar el autoestima dentro cabecera. I got Pierre in this bitch, yeah. I got these hoes in this bitch, yeah. Carrots, they all in my ear. Bueno, antes que nada, yo creo que el concepto de autoestima, todo el mundo tenemos claro lo que es, porque el propio nombre lo indica, ¿no? Es el afecto y el amor que sentimos por nosotros mismos. Tiene que ver con el ego, tiene que ver con el ego. ¿El ego es malo? No en su justa medida, ¿no? Esto ya desde la Grecia antigua sabemos, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que la virtud está en el término medio. Entonces, como tantas variables que forman parte de nuestra personalidad giran en torno a un continuo, ¿no? Entonces, mucho supondría un narcisismo y poco supondría graves problemas de autoestima, ¿no? Entonces, siempre vamos a intentar tender al término medio, porque además el cuerpo tiende al equilibrio, tiende a la homeostasis, ¿no? Estamos constantemente buscando el equilibrio, por lo tanto, todo en su justa medida es saludable. Dicho esto, hay alguna diferencia entre el autoconcepto y la autoestima, pero tampoco quiero entrar en aspectos muy conceptuales para que podamos ir al grano. En cualquier caso, antes de dar los 10 tips, ¿no? Los 10 consejos a seguir, tenemos que tener en cuenta que muchas personas tienen problemas de autoestima derivado de una carencia de autoconocimiento. No pasa nada porque esto en algunos casos nos lleva toda una vida, o sea, hay gente que está toda una vida buscándose, encontrándose, conociéndose, etcétera, ¿no? Lo importante es que tengamos conciencia de ello y que queramos adentrarnos en nosotros mismos, que eso hay gente también que le da miedo adentrarse en sus luces y en sus sombras, ¿no? Ese miedo al éxito y al fracaso y todo esto, ¿no? Eh, yo con los pacientes, después de la primera sesión, muchas veces le pido que hagan una descripción de sí mismos. Y esto a mí me sirve para ver el nivel de conciencia que uno tiene sobre uno mismo, ¿no? Es decir, sus capacidades, sus limitaciones, sus gustos, sus preferencias, lo que no nos gusta también, porque nosotros somos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y eso también nos define, ¿no? Entonces, yo creo que para tener un concepto saludable de uno mismo, primero tenemos que conocernos, ¿no? Y tenemos que dedicar un poco de tiempo, que esto no nos enseñan a hacerlo, dedicar un poco de tiempo a pensar sobre nosotros, ¿no? Oye, ¿cómo soy? ¿Cuáles son mis capacidades, mis limitaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos al lío y a medida que vayan surgiendo los puntos ya iré explicando algunas cosas. Punto número uno. Lo primero que debemos hacer es prestar atención a las cosas que hacemos bien, dándoles valor y potenciándolo. Esto es fundamental porque hay gente que solo piensa en lo malo que tiene y todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Lo importante es no focalizar la atención solo en lo malo. Ahora, más adelante, veremos qué hacemos con lo malo, ¿no? Pero en un principio vamos a centrarnos en nuestras potencialidades. Yo a mis alumnos siempre digo, a mí no me interesa lo que no sabéis hacer, en cierta medida, ¿no? Lógicamente, ahora hablaremos de esto, pero lo que más me interesa es qué sabéis hacer, qué podemos potenciar, ¿no? Esto son aspectos que son importantes dentro de sistemas educativos como el alemán, cosa que en España no tenemos, ¿no? Aquí en España, si se te dan mal las matemáticas, te ponen 5 horas más de matemáticas, ¿no? En Alemania, por ejemplo, si se te dan bien las matemáticas, te pondrán 5 horas de matemáticas y así es como crean genios. Es decir, vamos a centrarnos en qué sabemos hacer, la predisposición que tenemos de manera natural a hacer según qué cosas y vamos a potenciarlas, ¿no? Para poder competir de una manera mucho más eficiente. Bueno, dicho esto, punto número 2. Hemos hablado de las cosas buenas, ahora vamos a hablar de las cosas malas. Uno de los puntos importantes es centrarnos en las cosas malas o los aspectos negativos que podamos tener eh, y que nos hagan daño a nosotros y a los demás. Esto es fundamental
con la intención de mejorarlo, no con la intención de autodestruirnos, ¿no? Es decir, vamos a ser críticos con nosotros mismos, pero sin caer en la autodestrucción. Esto es fundamental, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, el papel de la neurolingüística es fundamental. Cómo tú te diriges a ti mismo, cómo tú te hablas a ti mismo. La manera en la que nosotros seleccionamos las palabras construye el pensamiento. Y esa es la forma que tenemos también de construir una realidad. Entonces es fundamental que a la hora de dirigirte a ti mismo no seas especialmente duro o dura, que intentes relativizar, que es la primera característica del pensamiento adulto, la capacidad que tenemos para relativizar, es decir, las cosas no son blanco o negro, ¿no? Hay una escala de grises, hay matices, hay brillos, hay mates, y todo esto a lo largo del tiempo tenemos que ir entrenándolo un poco para generar aspectos saludables dentro de nosotros, ¿no? Dicho esto, punto número 3. Bueno, el punto número 3 está relacionado con nuestras metas de mejora y sobre todo la capacidad que debemos tener para apreciar la pequeña evolución. Uno de los grandes problemas que sí que está presente en el siglo XXI es la alta intolerancia a la frustración. Claro, esto obviamente genera insatisfacción, ¿no? Entonces, nada que es importante se consigue a la primera y las cosas que son difíciles no salen a la primera. Entonces tenemos que ser tolerantes a la frustración, tenemos que aprender a equivocarnos, tenemos que asumirlo y tenemos que valorar las pequeñas cosas que vamos consiguiendo, ¿no? Yo creo que esto, redes sociales, bueno, en relación a la introducción que he hecho antes, también se me ha olvidado decir que en población infanto-juvenil yo creo que hay un sesgo en la autoconfianza y el autoconcepto muy relacionado y muy potenciado por redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales la gente está muy expuesta a mucho contenido de manera constante que les hace compararse con los demás. Y todo esto, obviamente, pues no es muy saludable, ¿no? De hecho, nosotros, o sea, los profesionales de la salud mental, en muchos casos y con muchos pacientes recomendamos que no tengan acceso durante un tiempo determinado a redes sociales o a contenido que les pueda perjudicar, porque hay que estar preparado también para relativizar el contenido y para entender lo que es real de lo que no es real. El retoque fotográfico, el Photoshop, todo esto también ha contribuido a generar un mundo que ya uno pierde la noción sobre lo que es real y lo que es irreal. Y esto obviamente genera un problema a la hora de percibir de una manera eficiente, ¿no? Punto número 4. Fundamental salir de nuestra zona de confort. Eso es una cosa que generalmente cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque salir de la zona de confort supone un esfuerzo y el ser humano tiende a la ley del mínimo esfuerzo y máximo rendimiento. Entonces, en muchos casos, salir de la zona de confort supone una incertidumbre que en muchos casos tampoco se sabe resolver, tampoco se sabe afrontar y nos suele costar bastante. La gente con perfiles exitosos siempre hablan de evolucionar desde el fracaso y desde la ruptura de la zona de confort. Esto es complicado, pero hay que mentalizarse y hay que proyectarse de manera positiva para poder romper un poco las barreras que tenemos que, al fin y al cabo, son mentales, no son barreras físicas, ¿no? En este caso. Dicho esto, punto número 5. El punto número 5 está relacionado con aceptarnos tal y como somos sin mostrarnos inflexibles. Otro gran problema es la inflexibilidad. Nosotros somos agentes de cambio que estamos en constante evolución y tenemos que contemplarnos como tal. Por tanto, no, tenemos unas limitaciones, unas capacidades, tenemos que gestionarlas y tenemos que cohabitar con ellas. Esto también es fundamental. Nadie es perfecto, entonces tenemos que aprender a, como ya he dicho, potenciar esas cosas buenas que sabemos hacer, esas habilidades eh, y ser tolerantes con las cosas malas e intentar mejorarlas dentro de lo posible, pero sin tener expectativas
que no sean realistas. Esto pasa con temas relacionados con el cuerpo, por ejemplo, que es una cosa que también preocupa mucho. No, o sea, me refiero, nosotros pues nacemos como nacemos, hay cosas que se pueden mejorar y que se pueden modificar, pero hay cosas que no. Entonces, también hay que ser tolerante a cómo cada uno es o ha nacido y sobre todo creer en la diversidad. O sea, es que la riqueza está en la diversidad. Si todos fuésemos iguales, esto sería muy aburrido. Siempre, y además yo siempre lo digo, o sea, siempre hay un roto para un descosido, entre comillas, ¿no? Es decir, seas como seas, siempre va a haber alguien que le guste eso. Es fundamental entender esto. Entonces, tú estás hecho o tú estás hecha para quien sepa apreciarlo. Lo que no se puede es querer gustar a alguien que no es recíproco o que no sabe apreciar aquello que sabes hacer, aquello que representas o aquello que eres, porque genera muchísima frustración y esto también mina el autoestima, ¿no? Entonces, esto también vamos a tenerlo claro y sobre todo esto también está muy presente en las juventudes, ¿no? Es decir, tener figuras de referencia que no son realistas y que generan una frustración brutal, ¿no? Es decir, vamos a poner el foco sobre la diversidad, sobre la tolerancia a la diversidad y creo que esto es un factor fundamental. Dicho esto, punto número 6. El punto número 6 está relacionado con no basar nuestro autoconcepto en lo que piensen los demás. Es verdad que vivimos en una sociedad que estamos constantemente expuestos a la opinión ajena, es una realidad y además las redes sociales, los medios de comunicación, o sea, todo esto, ¿no? Tal y como está organizado, favorece el que una persona esté expuesta de manera masiva. El ser humano no está diseñado para gestionar todo esto de manera masiva, porque todos estos medios que hemos creado son artificiales. O sea, lo antinatural es todo aquello que no genera la naturaleza, ¿no? Internet es antinatural y la exposición mediática exponencial es antinatural y es normal que el ser humano no esté preparado para eso y tenga que gestionarlo y haya que aprender a gestionarlo, ¿no? Lo que está claro es que si nosotros basásemos nuestro autoconcepto en lo que cada uno piensa de nosotros, nos volveríamos locos porque a unos le pareceremos una cosa, a otros le pareceremos otra, ¿y quién tiene razón? Pues nadie, ninguno o todos. Es decir, ¿todas las opiniones son respetables? No. Esto también es un tema que en mis clases genera controversia, porque al principio no se entiende. No, hay opiniones que no son respetables porque atentan contra la dignidad de una persona, por ejemplo. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Otra cosa en relación a las opiniones. ¿Todas las opiniones valen lo mismo? No, no todas las opiniones valen lo mismo. ¿Por qué? Porque hay opiniones que tienen más criterio que otras y que la fuente de la que proviene tiene más conocimiento o está más formada, etc. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es el siguiente. Tú haces una tortilla, ¿no? Y llamas a 2 personas para que prueben esa tortilla. Y llamas a Pepito, el del quinto, que está acostumbrado a probar la tortilla de su madre, y no ha probado otra tortilla en ningún otro sitio. La tortilla de su madre le parece genial, porque seguro que está súper buena, y la hace de una manera determinada, ¿no? Y luego tenemos a un culinario que tiene una formación reglada, que tiene educado el paladar, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, las opiniones no van a tener el mismo peso porque el criterio es diferente y porque cada uno tiene una formación diferente. Entonces, esto pasa con todo. Es decir, siempre lo digo, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno. Pero eso no quiere decir que todas las opiniones sean igual de válidas. Ahora hablaremos de cómo gestionar un poco esto, ¿no? Punto número 7, y este está relacionado con el anterior, y es el siguiente: no aceptar críticas de quien no aceptarías un consejo. Es decir, si a ti te va a dar la opinión una persona que no conoces de nada, que no te conoce de nada, eh,
y que su criterio a lo mejor no es el más apropiado o el más formado o no es muy inteligente a lo mejor o muy perceptivo, muy receptivo, pues hombre, si no aceptarías un consejo de según qué persona, tampoco vas a aceptar una crítica, ¿no? Entonces, lo importante es pensar quién me está diciendo esto y con qué intención me está diciendo esto. Porque cuando nosotros tenemos un entorno agradable, un entorno seguro, que nos da ciertos consejos con la mejor intención y que lo hace pensando en nosotros, ahí es cuando debemos valorarlo y debemos hacerlo, ¿no? Porque la otra persona nos puede hacer un aporte interesante sobre una realidad que a lo mejor nosotros no estamos entendiendo del todo, ¿no? Por eso antes decía, yo a veces pido descripciones porque quiero ver el nivel de conciencia que se tiene sobre uno mismo, porque la conciencia es la conexión que tú tienes con la realidad, ¿no? A lo mejor el concepto que tú tienes sobre ti mismo, sea para bien o para mal, no se corresponde con la realidad. Y tú dirás, ¿cómo se puede comprobar eso? Pues imagínate, tú te consideras una persona muy poco inteligente, pero hay unas pruebas objetivas, un test de inteligencia, que demuestran que tú eres una persona súper inteligente. Bueno, pues aquí está el tema, ¿no? Es decir, en este caso diríamos que esta persona no tiene un nivel de conciencia sobre una capacidad intrínseca que además se puede potenciar, ¿no? Está claro que si tú piensas que eres muy poco inteligente, pues vas a hacer poco por mejorarlo porque te vas a considerar incapaz de hacerlo. Entonces, por eso es tan importante tener un autoconcepto saludable y que podamos potenciar, ¿no? Punto número 8. El punto número 8 también está relacionado un poco con la anterior y está en el hecho de refugiarnos en personas que nos quieren y que desean de verdad lo mejor para nosotros, que se alegran de nuestros éxitos, que lo celebran con nosotros y que ante el fracaso y ante un estado de ánimo bajo, bueno, fracaso entre comillas, porque esto también es una palabra que la cojo yo muy con pinzas, ¿no? Porque nada es un fracaso, porque de nuestra evolución y es la antesala de algo que con toda probabilidad en un futurible salga mejor o incluso bien del todo o incluso excelente, ¿no? Entonces, lógicamente el fracaso, lo entrecomillo porque ya digo que esta palabra no me gusta mucho, forma parte de nuestro aprendizaje y de nuestra evolución vital. Pero tenemos que asumir esto también y, como hemos dicho antes, ser tolerantes a la frustración y a que las cosas no nos salgan bien desde el principio. Por tanto, fundamental, rodéate, tengan una buena intención, que te aconsejen de la mejor manera y que te acompañen, por lo menos, en los malos momentos. Si a lo mejor no son las más adecuadas para darte un buen consejo o no es lo que quieres porque no es lo que necesitas. Porque también hay una cosa muy importante que quiero decir, que hoy en día hay una cosa que está muy sobrevalorada, que es la opinión no requerida. Muchas veces alguien viene y te da una opinión sobre ti que, que no está contribuyendo en absoluto a tu bienestar y que además, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿para qué? ¿No? Entonces, esto también tenemos que tener criterio sobre esto y ser relativistas y decir, vamos a alejarlo y vamos a darle el valor que tiene, que con toda probabilidad sea muy poco, ¿no? Punto número 9, que yo creo que es la base de muchas cosas, es recordar quién confío en ti y ser agradecido y conectar con esa parte de agradecimiento y centrarte, porque nosotros toda nuestra energía se va allá donde nosotros ponemos nuestra atención. Pon la atención en las personas que confían en ti, por supuesto, las personas que también saben decirte y tienen el valor y la confianza
para decirte cuando algo no lo estás haciendo bien. Esto también es fundamental. Tampoco podemos rodearnos de gente que nos baile el agua constantemente y que nos diga lo maravillosos que somos. No, esto tampoco es realista. Es importante también escuchar a los demás, a nuestras figuras, ¿no? Cercanas de referencia, y recordar que hay gente que en su momento confió en ti. Incluso hay gente que confía en ti de manera silenciosa, y hay gente incluso que confía en ti y demuestra lo contrario porque pretende minarte la moral. Entonces, adelante, ¿no? O sea, vamos a centrarnos en lo importante. 10, como siempre, el último, pero no el menos importante, es saber perdonarte. Todos a lo largo de la vida habremos cometido errores, por supuesto. Lo importante es, si tiene que ver con otras personas, ser sincero y asertivo con esto. Y también saber perdonarnos y, como he dicho antes, no generar un círculo de autodestrucción, ¿no? Bueno, espero que estos 10 puntos os hayan servido y que se pongan en práctica. Nos vemos en la siguiente. I got Pierre in this bitch, yeah. I got these hoes in this bitch, yeah. Carrots, they all in my ear.